Buen día a todos, bienvenidos a Chacanomics. En este video vamos a explicar así brevemente las teorías del comercio internacional. El comercio internacional es el intercambio de mercancías entre distintos países y desde siempre los gobiernos han intentado controlar o limitar de alguna forma el intercambio de mercancías, ya sea por razones económicas, políticas o de otra índole, ¿no? Yo, como una persona que estudia negocios internacionales, pues estoy a favor del libre comercio. El libre comercio se refiere al libre tránsito de mercancías entre un país y otro sin ningún tipo de restricción, cobro o cualquier otro tipo de procesos, ¿no?, que los gobiernos quieran imponer. Obviamente con ciertas limitantes, ¿no?, como son en ciertos productos como las drogas, las armas, material radioactivo, animales en peligro de extinción. Pues todo eso obviamente debe tener una restricción a la hora de traspasarlo por fronteras, pero en lo personal todo lo demás pues es válido, ¿no? Desde siempre se ha intentado explicar cuáles son los motivos del por qué el comercio internacional se da como se da. Desde hace varios siglos los economistas han intentado explicar o darle ideas a los gobiernos para que tomen decisiones con respecto al mercado y al comercio internacional. Entonces vamos a explicar las principales teorías que han aparecido a lo largo de la historia. La primera que podemos platicar es el mercantilismo. El mercantilismo es una idea económica, un sistema económico que data de mediados del siglo XVI, estamos hablando de los 1500 y cacho, donde bajo esta premisa un gobierno intenta acumular tesoro. O sea, antes, con esta idea de mercantilista, un gobierno, una economía es más rica dependiendo de cuánto tesoro acumulado tenía. Tesoro acumulado nos referimos a metales preciosos, oro principalmente, plata. Entonces los gobiernos pensaban que entre más oro tenían, acuérdense que en ese entonces las monedas se hacían con metales preciosos, entre más oro tenías, más tesoro tenías, pues más rico eras y más poder tenías. Por lo tanto, el mercantilismo promovía la exportación y restringía la importación. La idea que tenían era que el gobierno o que la nación tuviera un superávit comercial. ¿Qué quiere decir? Que exportara más de lo que importa. Obviamente, esa es una idea que da un juego de suma cero. Un juego de suma cero quiere decir que cuando una persona gana, la otra pierde. Entre naciones así se veían, ¿no? Competían ferozmente. De hecho, pues esa etapa económica de cuando existió la piratería, de hecho, ciertos piratas hasta fueron financiados por gobiernos para poder robar tesoros de otras naciones. Y en 1752 David Hume demostró que la idea mercantilista económica pues era completamente errónea y tenía graves consecuencias en la economía de un país. Primero, demostró que al tener muchas exportaciones, el aumento de las exportaciones genera inflación. Al tú exportar demasiado, deja de haber productos en tu economía, en tu nación, y al haber menos productos de algo, pues su precio aumenta, ¿no? Además, también demostró que cuando un país importaba cosas, los precios bajaban, porque obviamente si tú importas algo es porque es más barato en otro lugar, y eso se refleja en los precios al consumidor. Entonces, desde hace mucho tiempo, pasando desde 1752, esta teoría económica ha sido infundada, pues, ¿no? Está comprobado que es errónea. No obstante, varios países y gobiernos de la actualidad siguen teniendo esas ideas de que lo mejor es siempre exportar y importar es malo. Son ideas que ya han sido refutadas hace varios siglos prácticamente, pero siguen teniendo esta idea debido a su situación e ideología política, ¿no? Luego, en 1776, Adam Smith, el padre del capitalismo moderno, en su libro Las riquezas de las naciones, da
Es lo que él llama la teoría de la ventaja absoluta. Esta teoría es importante porque es la primera teoría que explica y que comprueba matemáticamente cómo el comercio internacional es bueno para la economía. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de la ventaja absoluta? Es, un país debería de exportar en aquellos productos en los cuales él tiene ventaja absoluta sobre otros países. ¿Qué quiere decir? Que es el mejor para producir, es el más eficiente para producir esos productos. Esos productos debes de exportarlos. Y en los productos en los que no eres tan bueno, que no eres el mejor, que no tienes ventaja absoluta, en esos productos hay que importarlos. Él tomó como ejemplo una economía sencilla, donde hay dos países, país A, país B, y solamente hay dos productos, arroz y hierro. ¿Ok? El país B, que es el de rojo, es el mejor en hacer acero, en producir acero. Él puede, si todos sus elementos, todos sus factores, toda su economía se dedicara a producir solamente acero, podría producir 100 toneladas de acero. Entonces, es mejor, es más eficiente en acero que el país A. El país A es más eficiente en producir arroz. Si él solamente se dedicara a producir arroz, produciría 100 toneladas de arroz. ¿Ok? Y obviamente, si ambos países tratan de producir ambas cosas, pues producen menos de ambos productos. Entonces, la idea aquí es que ambos se dediquen a producir en lo que son mejores, donde tienen ventaja absoluta. País B se dedique a producir hierro, país A se dedica a producir arroz, y así lo que ellos necesiten consumir de acero o de arroz lo consuman, y el resto lo exporten o lo intercambien con el otro país. De esta manera él demostró matemáticamente que con el comercio internacional se logran mejores productividades. ¿Qué quiere decir? Que hay más producción de arroz, y hay más producción de acero, y hay más producción de hierro en este mundo hipotético, pues, ¿no? Entonces la productividad aumenta, los precios bajan. Pero ¿qué pasa cuando vemos en la actualidad o en la realidad que hay países que son mejores en producir muchas cosas, no solamente una, pues, ¿no? Tenemos grandes economías como Estados Unidos, China, Alemania, que a lo mejor son mejores, tienen ventajas absolutas en muchas industrias, no solamente en una. Y de todas maneras, importan ciertos productos. ¿Por qué? Entonces, la teoría de la ventaja absoluta no nos explica la realidad del comercio internacional. Entonces, es una idea antigua, pero es importante que la conozcamos, porque ahí se derivan todas las demás teorías que vienen adelante. Pues este tipo de dudas de por qué un país, aunque sea mejor en muchas cosas, de todas maneras importa, viene de acuerdo o viene explicada por la teoría de David Ricardo, que es la teoría de la ventaja comparativa. ¿Ok? En su libro de Principios de la Economía Política de 1817, él demuestra también matemáticamente y con su lógica que no necesariamente un país tiene que tener una ventaja absoluta para exportar cosas y en lo que no importar cosas. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que de seguro es mejor en producir muchas cosas más que otros países, pero también importa. ¿Por qué? Pues vamos a ver lo que dice la ventaja comparativa. En esta situación hipotética hay también dos países, país A, país B, y hay dos productos, mantequilla y armas, ¿no? En este caso, el país A, si se fijan, es mejor en producir ambas cosas. O sea, puede producir más que el país B. Seguramente es un país más grande, con más recursos y más riqueza. Y el país B, pues, se fijan, es poco lo que produce en comparación. Pero, si nos fijamos con detenimiento, el país A es mucho mejor en mantequilla. O sea, la diferencia en mantequilla entre el país A y el país B es mucho más grande que la diferencia en armas. Entonces, aquí lo que nos dice es que hay que comparar las ventajas. Entonces, el país que es mejor, aunque sea mejor en todo, el país que es mejor debe de dedicar su producción, sus esfuerzos a aquellas industrias donde su ventaja es mucho mayor, comparativamente hablando. Es mucho mayor. Entonces, en este caso, en esta economía o en este mundo ficticio,
el país A debería dedicarse a producir solamente mantequilla, porque es donde más ventaja tiene, y puede permitir que el país B se dedique a producir armas e intercambia su mantequilla por las armas del otro país. En este caso, igual hay más productividad, hay más producción y hay más consumo si existe intercambio comercial entre ambos, a que si el país A se dedicara a hacer los dos productos, ¿ok? Porque tendría que dividir sus recursos entre dos cosas. Entonces, esta es la teoría de la ventaja comparativa de Ricardo. ¿Explica cómo funciona el comercio internacional en su totalidad? No, no es así. De hecho, por ejemplo, podemos verlo con el caso de México. México es el principal productor de maíz en el mundo, probablemente los que más consumen también, y de seguro tiene una ventaja comparativa grande con respecto a otros países. Y de todas maneras, en México se importa maíz. México, aparte de ser productor de maíz, es de los principales importadores de maíz. Compramos maíz del extranjero. ¿Sí? Entonces, eso no puede ser explicado por esta teoría, porque México todavía tiene mayor ventaja comparativa con respecto a otros países y de todas maneras importa maíz. Entonces, esa teoría no es completa. Habrá que revisar las siguientes teorías para ver si funcionan en explicar la actualidad de la economía internacional. Luego, a principios de los 1900, se establece la teoría Heckscher-Ohlin, que es una teoría desarrollada por ambos economistas, pero por separado. O sea, cada quien, sin estar en comunicación con el otro, desarrolló las mismas teorías y mismas ideas. Heckscher en 1919 y Ohlin en 1933. Entonces, la teoría de Heckscher-Ohlin dice que los patrones de comercio internacional dependen de los atributos y factores de los países, de las naciones. ¿Qué queremos decir? Que el comercio de un país depende de los factores de producción que él tenga. Realmente están naturalmente otorgados. ¿Ok? Y los patrones dependen de la diferencia de estos factores de producción. ¿Ok? De misma forma, piensa en ventajas comparativas como Ricardo, no absolutas. Porque vimos que a pesar de que un país tenga muchas o sabe mejor en muchas cosas, va a seguir importando porque le conviene. Entonces, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, que si un país tiene mucho territorio para cultivar, tiene terreno fértil, como el caso de la imagen, pues se va a dedicar a la agricultura y va a exportar productos agrícolas y va a importar cosas que él carezca. A lo mejor este país o este paisaje tiene pues mucha agua, tiene mucho terreno para cultivar arroz en este caso, pero a lo mejor pues carece de madera porque usó todo su espacio, su terreno en cultivos y carece de madera, entonces tendrá que importar madera. Si un país, por ejemplo, son países tropicales donde se producen piñas, pues van a exportar piñas, ¿no? Y un país nórdico o que esté en un clima frío, pues va a tener que importar piñas porque naturalmente no posee la capacidad de producirlas, ¿no? De cultivarlas. Entonces, eso se refiere a esa teoría, más que nada factores de producción. Tiene lógica, es fácil de entender, pero no explica la realidad. Explica a lo mejor ciertos casos, ¿no? O en ciertas industrias, como la agrícola, que es por temporada, que depende del suelo, que depende de la latitud, de la altitud, pero no explica la realidad económica del comercio internacional. Porque si este fuera el caso, quisiera decir que los países con más extensiones y con más riqueza natural sean los principales exportadores y aquellos que les falta pues esos factores de producción o esa riqueza natural pues serán los mayores importadores, y no es el caso. De hecho, creo que es al contrario. La mayoría de los países que tienen gran riqueza natural y de extensión muchas veces son los que más importan cosas, y los países que no tienen esa capacidad natural son los mayores exportadores. Un clásico ejemplo, que de hecho ha sido el meollo, la dificultad de explicar en las diversas teorías, es el ejemplo de Japón. Japón es una isla pequeña con muchos habitantes. Sus factores de producción naturales son escasos
y de todas formas son de los principales exportadores. Entonces, esta teoría no encaja en ese modelo japonés, porque Japón no tiene muchos recursos naturales, pero es de los máximos exportadores del mundo. Entonces no funciona esta teoría para predecir muchas cosas que vemos en la actualidad. Luego está esta teoría que en realidad no es una teoría que se hizo para explicar el comercio internacional, pero que se puede utilizar de una forma para explicarlo en esta etapa industrial, que es la teoría del ciclo de vida del producto, ¿no? De Vernon, de 1966. Es una teoría que explica más que nada, es una teoría mercadológica que habla sobre las ventas de un producto, de cómo un producto va cambiando sus ventas con respecto al tiempo, ¿no? Su desarrollo, introducción, crecimiento, madurez y el declive de sus ventas. Esta teoría ayudó en su tiempo a predecir patrones de comercio, porque la idea era que cuando en un país se desarrollaba un producto, probablemente en un país desarrollado, donde hay más innovación, pues ahí se vendía, y cuando iba a entrar el declive, ese producto se mandaba a países menos desarrollados o a países donde no existía ese artículo, ¿okay? Entonces, bajo esta premisa o esta teoría, un país exporta los productos que ya no necesita o que ya son viejos o que ya están en su etapa de madurez o de declive, ¿no? Son los que exporta, ¿okay? Y otro país lo importa cuando apenas va en su etapa de introducción, o sea, cuando va entrando a su país es cuando importa. Esta teoría pues ya no es válida porque entre la globalización, integración económica y la tecnología, pues es menos válida porque pues ya prácticamente las cosas las encuentras al mismo tiempo en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, inclusive las películas se estrenan al mismo tiempo en todos los países prácticamente, cosa que antes no ocurría. A lo mejor a muchos de ustedes no les tocó, pero antes se estrenó una película en Estados Unidos y a los años llegaba aquí a México, ¿okay? Entonces eso ya no ocurre. Luego en los años finales de los 70, principios de los 80, llega una teoría muy fuerte que es la nueva teoría del comercio, así se le llamó, The New Trade Theory, ¿okay? Que ya explica un poco mejor el caso de Japón y casos más recientes, ¿okay? ¿Qué nos dice esa teoría? Esa teoría nos dice que un país, una nación, va a exportar en aquellas industrias en las cuales logre economías de escala, economías que tienen un gran alto costo fijo, pero que mediante el conocimiento y los usos de la ingeniería y la productividad de la tecnología puedes lograr que esos costos disminuyan y puedas tener ganancias redituables. Entonces, en esta teoría nos dice que una nación va a exportar aquellos productos en los cuales tenga economías de escala, alcance economías de escala, que pueda producir masivamente. Por lo tanto, es más competitivo en el mercado global. Esto realmente se logra en base a la administración del conocimiento. O sea, ya toma en cuenta cosas más innovadoras, más modernas, como el conocimiento, ¿no? La economía del conocimiento, factores de ingeniería, de productividad, de calidad, como es el caso de Japón. Esta teoría perfectamente aplica para el caso de Japón. Japón se hizo importante a nivel global por la producción de los carros, de los automóviles. ¿Cómo logró ser Japón de estar destruido al finalizar la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo logró hacer de una economía desarrollada y rica? Pues le echó ganas a la calidad en los procesos de producción. Introdujo estas ideas y estas disciplinas a la producción de automóviles, y pues Japón es de los principales exportadores de automóviles del mundo. El problema de esta teoría es que incita a que los gobiernos tomen e influyan en la producción. Entonces, esta teoría necesita que el gobierno intervenga para darle facilidades a que esas industrias logren esas economías de escala y puedan competir a nivel global. Requiere que los gobiernos tomen esas industrias infantes, como se le conoce, para que desde pequeño, desde la innovación, empiece a crecer y sea competitivo. Obviamente eso es una crítica porque en la idea de libre comercio el gobierno no debe intervenir ni para restringir ni para ayudar a nadie.
La competencia en el mercado es la que debe dictar qué productos se compran y se venden, no el gobierno ni ninguna ayuda gubernamental. Entonces son las principales críticas de esta nueva teoría del comercio. Además de que sí acierta en algunos ejemplos como el de Japón, pero se queda lejos de otros tipos de economías, ¿no? En especial en situaciones o fenómenos más actuales, ¿no? Como el caso de las tecnologías de la información, de los software. Todo este caso sí no empata la teoría con la práctica. Por eso esta nueva teoría del comercio, aunque fue muy popular, ya está en desuso y ha sido reemplazada por otra más moderna e incluyente. Así llegamos a la última teoría que vamos a revisar, que es la teoría de la ventaja competitiva nacional. Se estableció en el libro de 1990 de Michael Porter, por lo que se llama también a este diagrama o a esta teoría el diamante de Porter, que para este importante investigador de Harvard representa que un país va a exportar en aquellas industrias donde logre tener estas 4 componentes, esos 4 factores, y va a importar aquellos productos donde no cuente con estas condiciones. Esas 4 condiciones son condiciones de factores, condiciones de demandas, industrias relacionadas y estructura corporativa y rivalidad. Si un país puede desarrollar estas 4, va a ser competitivo a nivel internacional y puede vender y exportar sus cosas. Si no, otro país le puede ganar el mandado. Prácticamente es lo que quiere decir. Aquí sí implica, y una de las críticas es que sí implica proactividad de parte del gobierno. O sea, el gobierno puede ayudar a que esas 4 condiciones se generen. Pero pues no se trata o no habla directamente de subsidios o de alguna ayuda económica, más que nada de un gobierno que propicie un ambiente de emprendedor, un ambiente que permita que las empresas se desarrollen en estos 4 factores. El primero pues trata, pues previamente es como la teoría de Heckscher-Ohlin, habla de que obviamente un país debe tener recursos naturales o humanos o de conocimiento necesarios para esa industria, pues, ¿no? Entonces, obviamente el país necesita de factores de producción necesarios para ser competitivo. Aquí hablamos de 2 tipos de factores, básicos y avanzados. Los básicos son los de producción normales, como recursos naturales, minería, agua, electricidad, ¿okay? Pero también hay factores avanzados como el conocimiento, el capital humano, el dinero, la educación. Condiciones de demanda se refiere a que deben de existir consumidores suficientes que estén dispuestos a comprar el producto, ¿okay? Principalmente se refiere a demandas no nomás globales, también puede ser una demanda local. De hecho, la demanda local influye mucho en las empresas para su desarrollo, porque es muy diferente una empresa que todo lo que produce se va al extranjero a una empresa que aparte deja artículos en la zona donde trabaja, y eso genera un tipo de lealtad, un tipo de consumo que pues promueve el desarrollo de la empresa y que ayuda a que el gobierno también mejore las condiciones para esta empresa. ¿En qué ayuda la demanda? Pues ayuda a que genere habilidades, genera que los consumidores sean más sofisticados, piensen mejor sus compras y ayuda a que las empresas siempre estén innovando y aumenten y mejoren su calidad. Eso es lo que genera demanda. La demanda es muy importante para el desarrollo de un negocio. Cuando hablamos de industrias relacionadas, uno de los temas más importantes en este diagrama son los clusters. Un cluster es una zona geográfica donde se reúnen compañías del mismo giro, ¿no? Puede ser incluso competencia o industrias relacionadas con un producto en específico. Porque esas empresas, aunque sean competencias, se juntan o están cercanas unas a otras. Pues para que sea más fácil los transportes, como consumen los mismos insumos, el estar todas cerca hace que los proveedores se les haga más fácil y obviamente consigan las cosas más baratas. También permite la interacción entre ellas, ayuda, no solamente una competencia quiere decir que son rivales, ayuda entre ellos mismos, se pueden comunicar, tú puedes ver lo que el enseguida está haciendo y te genera una competencia interna, genera mayor calidad y mayor innovación. Pero un gran punto es
disminuir los costos. Normalmente los clústeres se forman mediante apoyos gubernamentales. ¿Okay? El gobierno realmente de esas zonas ayuda a mejor con el terreno, ayuda con el pago de los servicios como de agua, luz, reduce impuestos o da algún otro tipo de apoyos financieros. Pues un clúster muy conocido es Silicon Valley en California, que es un clúster tecnológico de software. Aquí podemos tener un ejemplo cercano que es el clúster de Sonora, Arizona. El estado de Sonora, Arizona tiene un clúster aeroespacial. En la zona del estado de Sonora y del estado de Arizona, en Estados Unidos y el otro en México, tenemos muchas plantas aeroespaciales, tanto estadounidenses como francesas. Y también se ha desarrollado toda pues una cultura de que las universidades tienen carreras similares, y hay una facilidad de intercambio comercial, tenemos el Tratado de Libre Comercio. Entonces, es un clúster que se llama Sonora, Arizona, ¿no? Sí es importante para una industria o un producto que quiera ser competitivo a nivel global, que logre tener ese tipo de ayudas, ¿no? Que es tener un clúster donde desarrollarse o que tenga industrias relacionadas dentro del mismo país. Y por último, tenemos la estructura corporativa y rivalidad. ¿Y a qué nos referimos? Pues, por ejemplo, que la empresa tenga una visión de largo plazo, tenga objetivos estratégicos, tenga planes, tenga una cultura organizacional que vaya de acuerdo a su modelo de negocios y a sus productos. Y que la rivalidad también es buena, ¿no? Que la competencia es buena. La rivalidad genera competitividad, genera mayor calidad, genera baja de precios. Aquí Porter sí es contradictorio con la nueva teoría del comercio. Porter dice, la competencia es buena, la competencia genera mayor innovación, genera mejoras en el producto. Mientras que la nueva teoría del comercio promueve los monopolios, ¿no? Que un gobierno ayude a una empresa a hacerla mejor en su rama para poder ser la única o la mejor a nivel global. Entonces, aquí sí son ideas completamente diferentes. Pero si bien podemos decirlo, la teoría de Porter sí recopila o agarra diferentes puntos de las teorías que vimos anteriormente. Por eso es la más completa. En teoría, el diamante de Porter debe poder explicar la situación actual del comercio internacional. Digo en teoría porque en la práctica es un poco distinto. Sí explica la mayoría de las situaciones, pero más que nada en los países desarrollados. Porque pues para hacer esta teoría, Porter tomó de ejemplo más que nada Japón, Estados Unidos, Alemania. Pero no es el caso en los países emergentes, o no concuerda con los países emergentes en muchos casos. A lo mejor en el caso de China sí podemos verlo, porque sí cuenta con todos esos 4 factores. Tiene demanda, tiene buena cultura organizacional, tiene clusters y tiene factores de producción, obviamente. Entonces, pero en otras situaciones no ayuda, no logra explicar otras situaciones de países en desarrollo. A lo mejor es porque en nuestros países no hemos desarrollado toda esta o estos 4 factores como para decir si lo estamos haciendo, si estamos cumpliendo. No llegamos a eso, ¿no? Pero probablemente en el futuro podamos ver y constatar si esta teoría es correcta o a lo mejor una nueva teoría que explique mejor la competitividad y que explique mejor cómo funciona la importación y la exportación de bienes. Y bueno, pues la sugerencia del libro de este video es el libro de Economía Internacional de Carbo, es de Cengage Learning. Es un libro muy interesante, muy amplio, tiene muchos datos y casos interesantes, habla mucho obviamente de estos temas. Recuerden que el comercio internacional es una rama de la economía internacional, entonces es un libro que solo les ayudará a entender mejor estos temas, y si están estudiando pues que obviamente les servirá para el presente y para el futuro. Eso sería todo por hoy. No olviden darle like, suscríbanse, comenten si tienen dudas de otra cosa o que expliquemos algo mejor. Pues aquí estamos a la orden. Que les vaya muy bien y aprendamos negocios.